SER Podcast. Ya es 20 de noviembre, ya estamos en el día en el que se cumplen 50 años de la muerte de Franco en nuestro país. Afortunadamente llevamos medio siglo de democracia, con nuestras cosas buenas y menos buenas. Pero claro, que haya todavía, me preocupa a mí, esto ya es mi opinión, que haya gente que piense que teníamos más libertades antes que ahora, pues sinceramente me preocupa, y sobre todo que lo piensen muchos jóvenes, por esa encuesta que digo que hemos leído estos días, seguramente que habéis leído en los medios de comunicación. Y hoy traemos un asunto al larguero que tiene que ver justo con los últimos días, las últimas semanas de Franco antes de que falleciese, y que nos lleva a un partido del Racing de Santander, concretamente el 26 de septiembre de 1975, donde se hicieron famosos Manzanera y Aguirre. ¿Por qué, Álvaro Benito? Hola, Manu, buenas noches. Como dices, hace 50 años España cambió para siempre, y hoy nos preguntamos qué hizo o dejó de hacer el deporte en los últimos años del franquismo. Nos detenemos en un acontecimiento histórico de los últimos coletazos del régimen. Era septiembre de 1975. Todo es inútil. Los duros del régimen llevan meses soliviantando el ánimo del anciano general, que está ya completamente convencido de la imperiosa necesidad de que se apliquen castigos ejemplares. Por eso, en el Consejo de Ministros del día 26, que da el enterado a las sentencias de muerte, no se produce discusión ninguna. Todos los presentes saben bien que la decisión de Franco está tomada. Ese 26 de septiembre de 1975, el Consejo de Ministros franquista aprobó por unanimidad las penas de muerte de Jon Paredes y Ángel Otaegui, dos presuntos miembros de ETA, y de José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. Las condenas estaban basadas en un delito por terrorismo y agresión a la Fuerza Armada. Los procesos de estas personas estuvieron repletos de irregularidades, sin garantías y tras haber sido torturados. Las sentencias crearon una oleada de movilizaciones. En Euskadi se declararon 3 días de huelga, hubo ataques a embajadas, el Papa Pablo VI demandó el indulto, pero nada sirvió. Así se explicaba en el podcast de Hora 25 la última larga noche del franquismo, la dictadura que murió matando. Jon Paredes se despide de su madre en el juicio. No la volverá a ver. Su madre no vino para la ejecución. Su madre se despidió de él. Hijo, ya te matan. Se despidieron. Fue un momento durísimo. Yo estaba con ellos dos y la verdad, los dos lo tenían tan claro que se despedían. El 27 de septiembre fueron ejecutados, los últimos del franquismo, y al día siguiente, el 28, se jugaba un Racing Elche en el Sardinero. Hubo 2 futbolistas, Manu, que protestaron, que alzaron la voz y que se salieron del silencio general. Aitor Aguirre y Sergio Manzanera, que ya te escuchan en Sintonía del Larguero. Hola, Sergio. Buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. Hoy con 75 años y echando la vista atrás, 50 años atrás, ¿qué recuerdas de aquel partido? Bueno, pues recuerdo que fue un momento muy importante en nuestra vida, un momento muy emocionante, y en el que decidimos tomar parte para que, viendo que los días de Franco estaban ya, los últimos días, sí, estaban ya muy cerca, había un ambiente en la sociedad de crispación, de inquietud, de no saber qué es lo que va a pasar. Y entonces, en contra de esos fusilamientos, que como habéis dicho estuvieron plagados de irregularidades, eran consejos sumarísimos, no era un juicio con sus abogados y posibilidad de defensa, pues se ejecutaron a 5 chicos, 3 del FRAP y 2 de ETA, y en Madrid, en Hoyo de Manzanares, y en Barcelona y en Burgos. Y mi compañero Aitor Aguirre y yo, que estábamos concentrados en el Hotel Rin, habíamos estado oyendo por la noche Radio Pirenaica, que era la única radio que te podías enterar un poco de lo que pasaba en España. Pues, en fin, narró los últimos momentos de estos chicos, los fusilamientos, y entonces decidimos que había que hacer algo, ¿no? Que había que hacer algo. Estamos viendo, Sergio, la foto, por si lo quieren ver los oyentes, en el canal de YouTube del Larguero, donde estáis Aguirre y tú eres el que lleva bigote, pero sois los dos únicos que lucís ese improvisado brazalete negro, ¿no? Sí, efectivamente, eso lo decidimos la noche anterior del partido.
en ese teníamos que hacer algo, pues lo único que se nos ocurrió para llamar la atención y poner sobre la mesa todo lo que había pasado, pues ponernos unos brazaletes que nos los pusimos antes del partido, que bueno, brazaletes eran unas cintas de botas negras, y antes de salir al campo, en el último instante nos quedamos los dos retrasados en el vestuario, y yo le puse el brazalete a Aitor y Aitor me lo puso a mí, y entonces ya con eso ya salimos al campo. Oye, ¿y se lo comentaste? Porque... Sí, perdona, tío. No, que lo hicimos así porque si lo hubiéramos hecho estando la gente en el vestuario, pues hubiera llamado la atención y supongo que el entrenador y el presidente no nos hubieran dejado. Claro. Oye, te iba a preguntar si el resto de compañeros se lo dijisteis o alguien más, alguno se lo comentasteis. No, nadie sabía que lo ibais a hacer. No, bueno, había un compañero que era José María Herrandonea, que era navarro, que a él fue el único que se lo dijimos. Pero él no salió ese partido de titular y entonces solo salimos Aitor y yo y fuimos los que nos lo pusimos. Los compañeros no sabían nada porque ya te digo que si lo hubiéramos dicho, claro, no se hubieran dejado hubiera seguramente. Corrido la voz. No, seguro. ¿Y en el descanso qué pasó? Bueno, el túnel de vestuarios y la caseta se llenaron de grises de la policía entonces, y nos obligaron a quitárnoslo. Durante el partido la gente no se enteró mucho porque eran unos cordones pequeños, pero claro, en cuanto unos policías se dieron cuenta y corrió la voz, pues el delegado del gobierno que estaba allí, pues envió a la policía al descanso para que nos quitáramos los cordones o no podíamos salir la segunda parte. ¿Y qué os dijeron? Y entonces... No, nos dijeron que nos obligaron a, bueno, que si queríamos llevar los cordones no podíamos salir la segunda parte, nos teníamos que quedar. Y claro, nosotros ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, ya habíamos llamado la atención sobre eso y entonces no tuvimos inconveniente en quitárnoslo. Nos los quitamos y pudimos jugar la segunda parte tranquilamente. ¿Y al día siguiente qué pasó? Bueno, nos dijeron que al día siguiente teníamos que ir a la comisaría y entonces fuimos allí a la Plaza Porticada en Santander, que es donde estaba la comisaría, y fuimos a Aitor y yo. Aitor lo metieron en una habitación, a mí me metieron en otra y bueno, con unas caras con pocas ganas de ser amigos nuestros, y nos dijeron que por qué lo habíamos hecho. Entonces Aitor le decía, no, hombre, este que ha sido vasco lo entendemos, pero tú que eres valenciano, ¿tú qué tienes que ver con esto? Y entonces en esos momentos pues dices lo único que se te ocurre, cualquier excusa, que en nuestro caso fue que por la mañana habíamos visto en el periódico que era el aniversario de la muerte de un expresidente del Santander. Y venía la esquela y dijimos, bueno, es que hemos visto la esquela y nos hemos puesto los brazaletes pensando que... Pero claro, eso no se lo creyeron, eso no había quien se lo creyera. Porque dijeron, hombre, y solo sois vosotros dos, los demás no se ponen... No, pues no sé, no nos dimos cuenta, no los pusimos y tal. El caso es que, en fin, no se lo creyeron y nos dijeron, bueno, pues esta tarde os vais a los juzgados y allí ya veremos lo que vamos a hacer. Luego el fiscal pedía 5 años de cárcel para vosotros, que al final quedó en nada después del fallecimiento de Franco, ¿no? Sí, era 5 años y un día. Cuando llegamos allá a los juzgados, estaban los furgones de los grises para, según lo que dijera el juez, llevarnos a la cárcel o dejarnos en libertad. Tuvimos suerte porque había un detalle en la ley que decía que para que nos metieran en prisión teníamos que haber ido detenidos previamente. Y entonces nosotros no fuimos detenidos, pues nos dijeron que fuéramos a comisaría, fuimos, nos dijeron que fuéramos a los juzgados y fuimos, pero en ningún momento fuimos detenidos. Entonces los abogados del club que estaban allí con el juez, pues vieron por ahí la única vía de escape para podernos dejar en libertad. Oye, y entonces nos dejaron en libertad. Son futbolistas, bueno, son jugadores
pasan a la historia y de nuestro fútbol, ¿no? Por hechos como este, que seguramente pues no han tenido nunca ni el foco, ni el protagonismo, ni mediáticamente han sido noticia, pero coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, conviene recordarlo. Y me imagino, Sergio, que bueno, te echarás las manos a la cabeza cuando veas o escuches esto que decía yo de algunas encuestas que hoy salen publicadas, donde algunos dicen, no, que ahora tenemos menos libertades de las que teníamos en el franquismo, ¿no? Sí, bueno, eso es terrible, eso es una mentira total. La gente que vivió esa época sabe que no habían libertades, no había libertad de reunión. Todos esos que dicen esas cosas, en aquella época directamente no las podían haber dicho. Tú no puedes estar en una reunión con gente diciendo Pedro Sánchez es un hijo de puta o ese es en contra del régimen, del gobierno, porque es que directamente te llevaban a comisaría y allí pues a saber lo que te podían hacer, ¿no? Claro. Hay cientos de testimonios de gente que la torturaron y la hinchaban a leches en las cárceles de entonces por cosas que no tenían importancia. Sí. Y entonces decir que en no te podías reunir, no tenías derecho de manifestarte, todo era silencio, nadie podía decir nada. Eso no es cierto. Ahora lo que pasa es que la gente se acostumbra ahora a una serie de libertades que les parecen la mar de normales, pero esas libertades han costado mucha sangre y muertos y claro, todo eso no se puede. Hay que dicho ese, ¿no? De que hay que recordar la historia y los errores para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Exacto. El que no conoce el pasado pues está predispuesto a volver a lo mismo. Totalmente. Y desde luego eso fue una época que yo la recuerdo al principio muy bien, cuando uno era joven, pues solo te preocupas de jiji, jaja y jugar y tal, pero conforme te vas haciendo mayor y te vas dando cuenta de lo que había, mi padre fue un represaliado del régimen. Aitor, por hablar en vasco, lo llevaron y le pegaron 2 bofetones simplemente por hablar en vasco. Pues nada, esa gente lo tiene que saber. Tienen que saber que quieren hablar en valenciano y a lo mejor pues no podías, no te dejaban. O era una cosa que la tenías que hablar en familia, en la intimidad. Y todo eso es necesario que se conozca. Se ha hecho a lo largo de la democracia, se ha hecho muy poquita didáctica de todo lo que fue aquello. Es el testimonio de Sergio Manzanera, y que en aquella foto histórica, junto con Aitor Aguirre, hoy con 76 años Aitor y con 75 Sergio, pues protagonizaron un hecho histórico en nuestro fútbol. Aquel partido Racing-Elche, que ganó el Racing 2-1 y que no pasó a la historia de nuestro fútbol, sí pasó, no por lo deportivo, sí pasó por esta imagen donde Sergio y Aitor sentían que se la jugaban, pero llevando a cabo una protesta que hoy pues no pasaría nada, y que entonces ellos sabían que se la estaban jugando de verdad, y sin embargo hoy hay quien piensa que todavía había más libertades entonces. Por eso creo que era interesante escuchar el testimonio de Sergio Manzanera, protagonista en aquel partido. Te mando un abrazo y dale otro abrazo a Aitor de nuestra parte, Sergio. Muchas gracias, igualmente para vosotros. Un abrazo y gracias. Pues, lástima que Sergio bien. No tenga TikTok para mostrarle todo este tipo de cosas a todos estos que piensan esas cosas. Les vendría muy bien ver vídeos de Sergio contando cómo era aquello. Gallego, tú que estás muy metido también gracias a tu libro Herencia, que por cierto mañana te vas a Zamora, te he oído antes, ¿no? A presentarlo allí. Sí. Mañana por la tarde lo presento en el edificio La Lóndiga, en unas conferencias que hay sobre el difícil germen de la transición, que es esa época de la que hablaba Manzanera, que es reconfortante escuchar a un futbolista ser consciente de la época en la que vivía, de lo difícil que era la vida en aquel momento, y haber tomado esa decisión, ese gesto tan simple, pero que les pudo costar mucho. Bueno, tuvieron una multa económica que tuvieron que pagar, no fueron a la cárcel, pero tuvieron que pagar una 300.000 pesetas de entonces. Y les pedían 5 años y un día, 300.000 pesetas de entonces y 5 años de cárcel y un día le pedía el fiscal.
Sí, hay que tomar conciencia y la juventud tiene que tomar conciencia de cómo se vivía y cómo era España en la dictadura. Yo creo que si la gente conoce de verdad cómo eran aquellos años, pondrán en valor muchas cosas de la vida que tenemos ahora mismo, que como tú has dicho, no es perfecta, tiene muchos fallos, pero es infinitamente mejor que lo que había hace 50 años. Pues sí. Algo estamos haciendo mal. Seguramente yo a veces pienso, algo estaremos haciendo mal, cuando muchos chavales que no saben, que no han vivido en aquellos años, pero que supongo que se informarán, pues no sé dónde, piensan que ahora tenemos menos libertades que entonces. Algo estamos haciendo mal cuando de verdad un porcentaje de la juventud de nuestro país piensan que antes había más libertades de las que tenemos ahora. Sinceramente, se te cae el alma a los pies. Pero bueno, es interesante que escuchen testimonios como este, que solo es un granito de arena de las cosas que pasaron entonces. Pues nada más, señores, y un placer. Seguiremos hablando de la Liga ya este fin de semana y de fútbol y tal, pero está bien hoy echar una mirada atrás en un día en el que mañana la programación de la SER va a estar muy enfocada también a ese 20N, del que llevamos ya 1 hora y 5. Justo el 20N de 1975 fallecía Franco. Un abrazo para todos, chavales. Chao. Hasta luego. Abrazo. Adiós, Gallego, Jordi, Sique, Yago, Bruno, Axel. Hasta mañana. Adiós, Herráez. Adiós a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.